Bueno, hoy vamos a hacer un alto. Nosotros veníamos estudiando el Evangelio de Juan y hoy vamos a hacer un alto solo por hoy en nuestro estudio del Evangelio de Juan, porque en este tiempo en que hemos estado sin reunirnos, el Señor me ha motivado a compartir un tema que considero muy propicio para la iglesia y para cada creyente. Un tema que siempre es bueno revisar, repasar con cierta frecuencia. Generalmente yo siempre, hablo de esto una o dos veces al año, de diferentes formas, porque es algo que hay que tenerlo allí siempre visto. Y en el caso nuestro es un tema que nos viene muy bien porque nos va a permitir, ¿verdad?, establecer una senda clara desde el comienzo para transitar por esa senda en el nombre del Señor. El tema, muy probablemente, si usted ya tiene tiempo en el Señor, lo ha oído, lo ha escuchado. De ser así, bueno, hoy lo repasa. De pronto hay algo nuevo que no lo tenía previsto. De no ser así, bueno, hoy lo escucha y lo fija. Y tiene que ver con el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. El texto que vamos a utilizar es Mateo capítulo 28, el versículo 18 al 20. Un texto archiconocido por la iglesia. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. En este texto nosotros encontramos claramente definido por el mismo Señor Jesucristo el propósito de la iglesia. Y cuando decimos el propósito de la iglesia, es el propósito de cada hijo de Dios, de cada uno de nosotros. Este es un propósito que se traduce en términos individuales y se traduce luego en términos colectivos. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con estas palabras cierra Mateo su evangelio, con las palabras del Señor. En este texto el Señor nos habla de la gran comisión, algo que hemos oído también bastante. Es decir, el propósito para el cual la iglesia Dios la creó. Cuando nosotros perdemos de vista esto, la iglesia se pudiera convertir en lo que uno quiera. De allí que a veces podemos observar tantos disvaríos, tantas cuestiones, incluso abusos, despropósitos en la iglesia que al final terminan dando un mal ejemplo y nos descolocan ante el mundo que no conoce al Señor. En este texto lo primero que vamos a encontrar son 4 aspectos que son el contenido de la Gran Comisión. El primer aspecto está en el versículo 18 y es el aspecto de la autoridad. Toda autoridad ha sido dada a Jesús. El versículo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que la gran comisión, o el propósito para el cual nosotros existimos como iglesia, es una instrucción imperativa de parte del Señor. No podemos esquivarlo, no podemos obviarlo, no podemos descuidarlo, no podemos sesgarlo.
tenemos que enfrentarnos con eso y hacerlo. Porque el Señor, que tiene toda la autoridad, es quien lo ha establecido. Entonces, eso es lo primero. Y en ese sentido, mis hermanas, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda, total, está investida de eso mismo. De allí que nosotros cuando abordamos la Escritura debemos tener mucho cuidado, cuando lo vamos a explicar también, cuando lo vamos a usar para términos personales, nuestro consumo, porque está Dios hablando allí en su autoridad. Es decir, la Biblia no habla nunca en términos relativos, ni superficiales, ni optativos. La Biblia es prácticamente una palabra imperativa de parte de Dios. Es parte del carácter de Dios, es parte de su santidad, de quién es Él. Lo segundo que encontramos en el texto, versículo 19, es la extensión de la gran comisión. Dice, por tanto, id, es decir, ese por tanto quiere decir, como tengo toda la autoridad, entonces ahora quiero que hagan esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra que Reina Valera traduce acá como naciones, en realidad es una palabra que mejor sería traducirla como gentes. Es una palabra que realmente significa etnias. Entonces, la gran comisión se extiende a todas las gentes. Gentes, personas. De allí que nosotros, una vez que conocemos al Señor, y Dios comienza a trabajar en nosotros, y comenzamos a servir al Señor, nosotros empezamos a trabajar con personas, con gente, con almas, que es lo que Dios está buscando. Personas para salvar, para restaurar, para cambiar, para ayudar, para sanar, etc. Entonces, ¿hasta dónde alcanza la gran comisión? A todas las gentes, todas las naciones, todas las personas. Y mire que todavía hay miles de millones que no conocen al Salvador. El tercer elemento es el mensaje. ¿Cuál es el contenido de la gran comisión? Está en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje que contiene la gran comisión? Típicamente, lo que la iglesia ha entendido a través de los años es que es el Evangelio. Y por supuesto que por ahí arrancamos. Pero si se dan cuenta, el texto dice todo lo que Cristo ha mandado. Aquí hay una connotación muy importante, hermanos. Enseñándoles que guarden. Hay una diferencia sustancial y consustancial entre enseñar y enseñar a guardar. Voy a tratar de explicarme con un pequeño ejemplo. Imagínense que ustedes vinieron hoy a un curso de repostería y yo les voy a enseñar, cosa que nunca haré porque no sé, pero hacer una torta. Y yo tengo aquí todo, ¿verdad? Ustedes están sentados allí y yo tengo la harina, el azúcar, no sé qué, todo lo que lleva una torta. Y les digo, bueno, esto se echa aquí, esto se echa aquí, y me dice, mire, aquí está la torta. Y ustedes, ¡ay, qué bueno! Y aquí está cómo se hace. Y yo les doy los papelitos. Bueno, ha terminado el curso. Pues, buenas tardes. Y ustedes se fueron contentos. Yo enseñé. Pero lo más probable es que ustedes no hayan aprendido. A menos que hayan traído alguna base, de que sepan cómo se hace. Pero si usted nunca en su vida ha hecho una torta, usted se fue con el papelito, con una idea, a dar pimponazo por ahí de cómo sale esa torta ahora. La enseñanza cristiana va más allá. Y sería, tomando el mismo ejemplo, ok,
Venga para acá, hermana, amiga Marisela. Ajá, agarre la harina. Marisela agarra la harina, yo estoy aquí a su lado. Ajá, échela. No, así no, así. Ajá, agárrela esto, agarre aquello. Ajá. Prenda la licuadora. Ay, yo no sé cómo se prende. Apoya ahí ese. Conéctelo allá. Ajá, prendió ahora, ok, ahora venga. Ahora vamos a volverlo así. Ya se ve la diferencia, ¿verdad? Es decir, aprender a guardar, mis hermanos, es algo que a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque es aprender a obedecer. Y cuando hay algo en la palabra obediencia que al ser humano como que le molesta, lo rechaza. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza es rebelde. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Por eso es que hay tanto problema en el hogar, en la sociedad, porque la autoridad a nosotros no nos gusta. Nos cuesta doblegarnos, sujetarnos, etc. Pero la enseñanza acá, y noten cómo dice el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es todo el consejo de Dios que está en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y noten ahora esto, que os he mandado, es decir, el Señor enfatiza. Usted no va a dar un mensaje para que las personas reflexionen, para que las personas, bueno, vamos a ver, me pareció interesante, déjame ver cómo lo puedo evaluar. De hecho, cuando nosotros predicamos en la iglesia de manera expositiva, más tardar el martes la persona puede recordarse, si no tenemos otros instrumentos, de 1 o 2% de lo que escuchó ese domingo. El próximo domingo, si vuelve a la iglesia, ya probablemente se acuerde del versículo. Y así pasamos todas las semanas del año enseñando mucho y nosotros aprendiendo muy poco, y de allí que nuestro crecimiento en la fe a veces es lento. Porque no podemos crecer si no estamos aprendiendo. Y si no estamos creciendo. Entonces, ¿qué consiste la Gran Comisión? Todo lo que Cristo ha mandado. El cuarto elemento son las actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor en su gran sabiduría lo involucró todo en estos 3 versículos. Versículo 19 al 20 nuevamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, Señor, ya sabemos que usted tiene toda la autoridad. Sabemos que tenemos que ir a todas las personas que podamos. El estado Carabobo es enorme, ¿verdad? No es solo Valencia, no es solo, y la visión nuestra es grande. Ojalá podamos ir a muchos lugares, a muchas gentes. Sabemos que el contenido es todo lo que usted ha mandado, todo lo que usted ha enseñado. Pregunta inmediata, bueno, Señor, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces el Señor de una vez lo colocó. En los versículos 19 al 20, en ese párrafo, esos 2 versículos constituyen un párrafo, aunque en la original no hay párrafo, no hay coma, no hay punto, está todo corrido. Pero en estos 2 versículos, y aquí con el permiso de ustedes tengo que explicarles algo importante, hay un verbo principal y hay 3 participios. En la gramática griega siempre los participios afectan la acción del verbo principal. A veces en un párrafo hay 2 o 3 verbos, pero hay uno y hay que descubrirlo. Es el principal, es el que dice la acción de lo que allí está escrito. Y yo debo descubrir ese porque ese es el que me va a decir qué es lo que debo hacer. Y luego descubrir los participios que determinan, vamos a decirlo así, los ramales por donde esa acción de ese verbo se va a ir. Generalmente la iglesia hace mucho énfasis en ir y hace mucho énfasis en la enseñanza.
El verbo principal aquí es haced. Y los tres participios son id, que realmente es yendo, bautizando y enseñando. Haced. El verbo haced es haced. Es como cuando usted agarra la madera, los clavos, la pega, no sé, y empieza a hacer este púlpito. Por eso el discípulo hay que hacerlo, ¿se da cuenta? Muy difícilmente en una reunión dominical podamos lograr ese objetivo. Tal vez logramos parte de él. Por eso es importante lo que ustedes conocen generalmente como el discipulado. Entonces, las tres actividades que están aquí es ir, bautizar y enseñar. ¿Cómo hacemos la gran comisión, que es hacer discípulos? Tenemos que ir. El ir no es que yo tenga que ir a un lugar específico. El participio ir, que es yendo, es que yo en la casa, en mi trabajo, en la oficina, en mi urbanización, en mi edificio, donde yo viva, donde yo me desenvuelvo, mientras voy viviendo, yo voy haciendo discípulos. Ahora, el yendo y el bautizando enfatizan la parte evangelística propiamente dicha. El bautizando así lo dice, pues. Y el enseñar es esto que hacemos, es la enseñanza, pero con la connotación de la enseñanza práctica. La enseñanza que va más allá, la enseñanza que ayuda, la enseñanza que instruye, la enseñanza que dice cómo lo hago, la enseñanza que me dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy linda esa frase, pero es que yo estoy enguerrilladísimo con poca gente. Entonces viene el Señor y me dice, tienes que amar a tu enemigo y tienes que orar por él. Entonces, ok, muy bien, pero ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo llego a ese punto? Porque yo oro por él, pero todavía mi corazón está ahí. Y es tantas cosas. Entonces tenemos que llegar hasta allá. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros logramos hacer eso con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo y de su palabra, nos vamos liberando y allí vamos creciendo. Y lo más lindo de todo es que después usted puede enseñarle eso a otra persona. Y ese es el proceso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los componentes de la Gran Comisión. Ahora, la segunda parte es que estos aspectos de la Gran Comisión nos ayudan a identificar 4 actividades que la iglesia local debe estar realizando. Por supuesto, según la multiforme gracia de Dios. La iglesia cristiana Pasto Fresco, estoy seguro que Dios va a darnos muchísimas herramientas, muchísimas oportunidades, muchísimas maneras. Aquí hay mucha creatividad, hay mucha energía y yo estoy seguro que el Señor se puede mover de diferentes maneras. Aquí sí no hay una forma cuadrada de hacer las cosas. Hay muchas maneras, muchas. Y Dios se mueve de diferentes formas en cada lugar, en cada localidad. Yo vengo de una zona donde las cosas funcionan de una manera, pero ya me he dado cuenta que acá, en esta zona, pudieran funcionar de otras maneras, que a lo mejor allá no funcionan, y así sucesivamente. Entonces uno tiene que tener un gran abanico de adaptabilidad y estar pendiente de lo que el Señor quiera hacer. Ahora, en términos globales, obviamente comenzamos, y aquí es donde digo que el Señor nos va marcando la senda, como iglesia, es a proclamar el Evangelio, por supuesto. Ahí está el fundamento. Proclamar el Evangelio. Enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio, hablar del Evangelio. Ejemplo de eso lo encontramos en Hechos 8:4, como un ejemplo rapidito. Dice allí ese texto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Si algo hizo la iglesia en sus primeros 40 años de existencia en el siglo I, fue anunciar el Evangelio. Por eso se convertía tanta gente, aparte de que, bueno, era así Dios lo había establecido, el Espíritu Santo se movía tremendamente. Pero en ese tiempo que yo a veces especulando un poquito, digo, esa debió haber sido la etapa más hermosa de la iglesia. Porque la iglesia estaba purita, estaba sanita, no había... Después comenzaron los problemas hasta nuestros días que se han acrecentado bastante.
Pero los que fueron esparcidos, cuando vino la persecución y el Señor movió la mata en Jerusalén y todo el mundo salió, y así sería la convicción que estos hermanos tenían, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora, en este sentido, para nosotros, evangelismo, evangelizar, simplemente, mis queridos hermanos o hermanas, es ayudar a una persona, ayudarla, no imponerle ni ayudarla, y serle testimonio a dos cosas nada más. Primero, que la persona reconozca su necesidad de Jesucristo. ¿Está bien? Que cuando le expliquemos el Evangelio, ella pueda ver, yo necesito al Señor. Si venimos a la iglesia sin necesidad del Señor, es igualito que no hemos venido. Como cuando usted va a un restaurante sin apetito. ¿Y qué vas a comer? No, una agüita porque yo no tengo hambre. Cuando tenemos necesidad del Señor, todo cambia. Y lo segundo es ayudar a esa persona a entender cómo puede recibir a Jesucristo en su vida. Eso es evangelizar. Eso es proclamar el Evangelio. Lorne Sarney, presidente de los Navegantes, que es un ministerio hace más de 50 años de evangelismo y discipulado en los Estados Unidos, lo ha definido así, por eso lo quiero comentar porque me parece bien interesante. Y esto lo vamos a ver a partir de la semana arriba cuando empecemos a estudiar el Evangelio de Juan. Se darán cuenta que hay una cosa maravillosa que hay allí en ese Evangelio. Pero él tiene una definición bien interesante. Dice, evangelismo es echar una buena mirada a Jesucristo y después decirle a otro lo que tú viste. Interesante esa definición. Muchas veces agarramos a una persona, siéntese allí y le damos 4 leyes, o vida abundante, o tantos métodos evangelísticos, o quién es Cristo, y bueno, ya yo le prediqué. Pero esto cambia, ¿no? Es como lo vamos a ver en el capítulo 2 en adelante del Evangelio de Juan. Ven y ve. Cuando aquellos dos vieron a Jesús, que Juan el Bautista le dijo, mire, ese es el que yo les hablaba. Y lo siguieron y el Señor se voltea y le dice, ¿y ustedes qué quieren? Maestro, ¿dónde moras? Y lo primero que le dice el Señor es, vengan para que vean. Entonces evangelismo es eso, que Jesucristo vive en mí y entonces yo le diga, mira, así es. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en 1 de Juan 1:3, donde dice lo que hemos visto y oído. Eso es lo que le vamos a anunciar. Entonces evangelizar a una persona no es echarle encima una metodología, una cantidad de conceptos, y Cristo, y cruz, y infierno, y condenación, y todas estas cosas. Claro que eso es importante en su oportunidad de hacerlo, pero es lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos vivido en este caso. Eso es lo que le anunciamos a los demás. La segunda actividad, bueno, comenzamos a proclamar el Evangelio, comenzamos a compartir el Evangelio con las personas, desde el púlpito, fuera del púlpito, en los grupos, no sé cómo lo estilan aquí, pero los grupos pequeños, los grupos de oración, de discipulado, de evangelismo, los grupos comunitarios, son tantos nombres, pero lo importante es grupos pequeños, pues, ¿ok? Células, etcétera. Bueno, una vez que hacemos eso en la célula, en la iglesia, aquí y allá, lo segundo, y aquí es lo que muchos dicen que es la puerta abierta trasera de la iglesia por donde se escapa mucha gente, es integrar a la iglesia a aquellos a quienes Dios va salvando. Ejemplo, Hechos 2, 41, 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ahí está el hecho evangelístico. Se habló el evangelio, el Espíritu Santo hizo el trabajo, las personas se convirtieron, fueron bautizadas y el Señor añadió como 3,000 personas. Probablemente eran más. Y aquí viene el otro. Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es integración. Significa que cuando vamos a hacer la obra del ministerio, cuando vamos a hacer la gran comisión y yo le presento el evangelio a una persona, ha comenzado mi trabajo, no ha terminado. Bueno, yo le prediqué, o sea, ya es responsabilidad de él. Cuidado, por un tiempo es mi responsabilidad ahora. No total, no es una cosa que yo agarre a esa persona y no. Sí, claro que hay que dejarle su espacio a cada quien, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría, mucho tacto, mucho discernimiento, porque cada ser humano es un mundo. Uno tiene que saber cómo trabajar con este, con el otro. Pero el punto es, mis hermanos, que generalmente podemos predicar mucho y si no tenemos estrategias, mecanismos para mantener a esas personas, para tratar de integrarlas a la iglesia, para que formen parte importante del cuerpo de Cristo, para que se unan, para que se congreguen, para que compartan con los demás, se nos pierden. Y aquí, hermanos, un principio fundamental de la vida y de todo. Lo que usted no cuida, lo pierde. Lo que sea. En el plano humano, en el plano material, en el plano de lo que sea. Entonces, si nosotros no cuidamos, por ejemplo, esto poquitico que Dios nos ha ido cediendo, lo vamos a perder. Cada persona es valiosa, hay que cuidarla, hay que hacerle un seguimiento, hay que abordarla con el debido respeto, con las distancias, con el cuidado, con el tacto, pero hay que hacerlo. Para que la persona se sienta, oye, me toman en cuenta, me mandan un mensajito, me mandan un videíto, están pendientes de mí. Eso es integración. Y hoy nosotros, por supuesto, tenemos muchas herramientas para hacer eso. La iglesia tiene mucha creatividad para hacer eso. Entonces eso es lo segundo. Hay que buscar siempre la manera de integrar a las personas. En la iglesia estaremos predicando el evangelio a medida que Dios vaya abriendo las puertas, a medida que las cosas se vayan despejando, comenzaremos, pero lo segundo es integrar a la iglesia. Lo tercero, compartimos el evangelio, predicamos el evangelio, todas las personas están acá, están en las células, todos estamos. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, mis queridos hermanos, aquí es donde entra enseñar a obedecer. Y lo traducimos de esta manera: capacitar a los creyentes para la obra del ministerio, enseñándoles a guardar todo lo que el Señor ha mandado. Ejemplo de eso, en el verso 42 que leímos ahorita de Hechos 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar aquí es una palabra griega que significa realmente prestaban atención. Es decir, yo no sé si usted alguna vez, voy a poner un ejemplo muy práctico y que todos hemos vivido, ha ido al cine. Y ha ido a ver una película que usted quería verla pero con todas sus ganas. Yo quiero ver esa película, no, es que me interesa. Usted llegó a esa película y se sentó. Y la película duró 2 horas. Y cuando usted salió de la película, usted se aprendió la película que le queda por meses. Claro, el efecto visual y todas aquellas cosas, ¿no? Ahí hay otros elementos de la didáctica. Pero en todo caso, usted pasa meses con la película enterita aquí en su mente. Y pasan años y todavía esos extractos gruesos están allí. Entre otras cosas, eso ocurre cuando usted fija su concentración y su atención en algo. Es difícil que se le olvide. La iglesia cristiana en sus primeros 40 años tuvo ese éxito, vamos a llamarlo así, porque estas personas estaban concentradas. Estaban centradas. Los apóstoles estaban en lo suyo, los hermanos estaban en lo suyo, los líderes estaban en lo suyo. Ahí no había distracción, ni la persecución los pudo parar, ni las muertes los pudo parar, el crimen no los pudo parar. Vivían en una de las épocas de la sociedad humana más oscura, peor que la de Hitler. En el Imperio Romano era una sociedad oscura, terrible, llena de cosas horrorosas.
a veces innombrables. La historia antigua da fe de eso, la historia extrabíblica donde crecieron esas sociedades da fe de eso. Cuando estudiamos esos documentos, investigamos eso, dijimos, Dios mío, pero estos hermanos vivían en un infierno. Pero ni eso pudo detener el avance y la convicción de estas personas. Nosotros hoy vivimos en un castillo, vivimos hoy con unas facilidades impresionantes que estos hermanos en su vida hubiesen soñado solo en tener algo de eso. Eso se logra cuando logramos establecer mecanismos adecuados, eficientes, prácticos, duros, de tal manera que logremos captar la concentración de las personas para capacitarles y que ellas puedan crecer. Pero además tenemos otro ejemplo, en Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Reina Valera lo traduce así, pero realmente es una sola palabra, es pastores maestros, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar es una palabra muy del vulgo, es decir, es una palabra que significa remendar redes. Y es exactamente la palabra que usaban los pescadores después de su faena. Llegaban, sacaban los peces y todas las redes rotas, ellos las empezaban a coser para volver a trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos a un creyente, un nuevo creyente, lo agarramos en el Señor, vamos a usar ese término, y empezamos a remendarlo con la aguja y el hilo de la palabra de Dios. Todas esas heridas, toda esa cuestión empezamos a remendar y le decimos, no te preocupes, que esa herida que tú tienes allí, vela donde yo la tengo también. Y yo me la remendé, así que se da cuenta, mira y ve. Así como Dios me sanó a mí, Dios te puede sanar a ti. ¿Se da cuenta? Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y fíjense esta belleza de frase, para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay cosa más hermosa que usted pertenezca a una iglesia que se está edificando. Y no solamente hablamos de crecimiento, de edificios, de recursos, que son importantes, sino que las personas cuando van a ese lugar se sienten tan bien, se sienten tan edificadas, que no quisieran irse, o que están desesperadas porque Dios mío que llegue rápido el próximo domingo o el miércoles o el día de mi célula, porque es que esa gente tienen sus cosas, como todos seres humanos, no somos perfectos, etcétera, pero es que yo me edifico mucho con mis hermanos, yo crezco mucho con mis hermanos, yo aprendo, esa es la idea. Entonces hay que predicar el evangelio, integrar a los hermanos, y después que los tenemos integrados a la iglesia, buscar mecanismos, las prédicas del domingo, las enseñanzas, el hermano hablaba, las películas, los talleres, todo lo que Dios nos permita hacer para edificar, para que desde que el más chiquitico hasta el más viejito estén creciendo. Y una cosa importante, deseen regresar, deseen volver. Imagínense, acá somos 6, 8 personas, y de pronto ustedes se van y les pareció tan bueno. Dice, no, yo tengo que traer a fulano el otro domingo. Ay, qué broma que el otro no hay. O de pronto dice, no, mijo, primera y última. Gracias, ya vi cómo eran. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, hermana. Bueno, no, chao. O sea, ¿me entiende? Y eso duele y también da un poco de pena, ¿verdad? Porque representamos mal al Señor. Y último, enviar. Enviar a los creyentes hacer la obra del ministerio para que así se multipliquen en otros creyentes. Ejemplo, 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, este es Pablo hablándole a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, como les decía, usted aprende, usted crece para que usted ayude a otros a crecer y aprender como usted lo está haciendo. Usted no tiene que ser un teólogo, no tiene que abrir un instituto bíblico, no tiene que ser un pastor, ni un líder, ni un maestro, ni una persona súper capacitada. Es que yo no sé, no, es que de eso se trata. Va aprendiendo y lo que usted va aprendiendo se lo va dando a otra persona. Es por eso que una de las
vamos a decirlo de esta manera, filosofías de trabajo que tenemos en Pasto Fresco es que deseamos en nuestro corazón que todos se integren al trabajo de la iglesia. No solo el pastor va a predicar, no solo el hermano tal o el hermano tal va a dirigir, todos los que Dios vaya levantando predicarán, cantarán, dirigirán, trabajarán para que crezcan. Y si la iglesia crece, hay que abrir otra iglesia, ya hay gente equipada, bueno hermano, encárguese de esa iglesia. Y otra iglesia, bueno hermano, encárguese de esa iglesia. Y esa es la intención. Háblenme de un lugar cercano a Valencia, pero lejito. De aquí, no sé. Guacara. Abrimos una iglesia en Guacara. ¿A quién se tiene que ir para Guacara? Bueno, hermano, la familia tal. Bueno, ustedes van a administrar allá en Guacara. Pero hermano, no sabemos. Esa es la idea. Que aprendan. Eso es enviar a los creyentes. No es que la iglesia, porque esa es la diferencia, cuando la iglesia es un ministerio para servir y no un ministerio para que algunos pocos se sirvan de eso. Esa es la diferencia. Por eso vienen abusos y vienen cosas raras. Porque entonces la iglesia, como es mi iglesia, como eso es mío, entonces quiero a todo el mundo ahí y es algo como que es una cosa rara. En cambio la iglesia cuando se desarrolla, entonces todos crecen para que todos sirvan. Y no depende de una persona o de un grupo de personas. Si esa persona no está, no pasa nada. Si ese grupo no está, no pasa nada. Inmediatamente viene el relevo, ¡pum! Y resolvió. Ay, el pastor se quedó varado por allá en un microbús, ¡pum! Llegó otro y predicó. Y predicó bien y lo hizo chévere. Eso es lo que queremos en Pasto Fresco. Que todos crezcan, que todos participen, que todos avancen. En resumen, entonces, el propósito de la iglesia lo podemos entender sobre la base de los 4 componentes que hablamos. La autoridad, toda dada a Jesús. Hermanos, recuerden siempre, el Señor es quien manda, ¿de acuerdo? Entonces, desde el pastor, que es el primero que debe dar el ejemplo de que está sujeto al Señor, hasta el hermanito que se acaba de convertir, todos bajo la autoridad del Señor. ¿Ok? Segundo, la extensión. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en Guacara. Ay, ya se metió Guacara. Mosca. Tenemos que pensar en Guacara, tenemos que pensar allá y allá y allá. Llevar el evangelio. Sí, porque les cuento que así nació Pasto Fresco. En una conversación salió el nombre y se quedó. La extensión entonces todas las naciones. El mensaje, todo lo que el Señor ha mandado. Toda la enseñanza de la palabra. Que bueno, se nos acaba la vida y nunca agotamos el mensaje de la Biblia. Y las actividades, ir, bautizar y enseñar. Y a su vez entonces, recuerden, para desarrollar eso, que tenemos que hacer 4 cosas de diferentes maneras, de diferentes formas. Proclamar el Evangelio, integrar a la iglesia a los que Dios va salvando. Si usted le predica a una persona, le habla el Evangelio a una persona, luego tiene que atenderle, tiene que buscarla, tiene que ayudarla para que asista, para que conozca al pastor, los servidores, los líderes y se vaya integrando a la iglesia. Tercero, entonces, está en la iglesia, hay que capacitarle, hay que enseñarle, hay que orientarle, hay que ayudarle para que madure, para que crezca en su fe y luego que se desarrolle hay que enviarlo a servir. Bueno, abra una célula, cante, dirija, predica y según el llamado, si lo llaman al pastorado, si lo llaman a tal cosa, si el Señor le hace un llamado, hay que ubicar al hermano allí y que crezca y que avance. Así pues, mis queridos hermanos, que Dios nos permita, nos dé de su gracia para que la iglesia cristiana Pasto Fresco, desde sus inicios y en todo su desarrollo, todas nuestras reuniones, nuestros ministerios, nuestras operaciones, siempre tengan la motivación y tengan el norte y tengan esa senda de cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es hacer discípulos. Entonces vamos a orar. En 3 minutitos le entrego el instrumento que les traje para que se lo lleven y pasamos a la hermana con los cantos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este paréntesis que creo será de mucha bendición para nosotros. Ayúdanos para que mantengamos esa senda de la gran comisión.
Sé que mis hermanos de alguna otra manera manejan esta información. Espero que hoy haya sido de edificación la enseñanza, de recordatorio, de fijación, para que de aquí en adelante, Señor, vayamos creciendo sobre ese norte. A ser discípulos. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén.